Ok, en el video anterior vimos entonces que había una conexión ahí con la gente que vivía en 1914 y el tiempo del fin. Pero ¿cómo se hace la conexión entre eso y los ungidos? Bueno, la conexión es fácil y tiene que ver con los elementos que vimos antes, con el tema de que se cerró la puerta a los ungidos en 1935. Se decía en, en el círculo de los testigos de Jehová que la gente que había sido ungida ya para ese tiempo, que había estado viva en ese tiempo, era del grupo de los ungidos. Lo más probable es que hasta ese año hubieran sido ungidos. O por esa fecha, o por algo así, o antes de 1935, pero que hayan estado vivos en ese tiempo. 1935, y uno decía, es de la generación y cosas así. Pero tenían que haber estado vivos para ese tiempo, 1914. Entonces, cuando habían ungidos más jóvenes, se decía que era porque había un reemplazo. Porque había un reemplazo, entonces ungido, y que no se esperaría o no se vería bien de que una persona joven fuera ungida. Y eso lo decían las publicaciones. Por ejemplo, hay publicaciones que podemos ver, y aquí les dejo una, donde ustedes pueden ahí ver claramente que se muestra y se dice eso, de que uno no esperaría que personas jóvenes fueran ungidos, sino que de haberlo sería simplemente un reemplazo porque alguno de estos escogidos, qué sé yo, cometió un pecado grave, qué sé yo, le agarró el trasero a la esposa del super del circuito, o qué sé yo, o fue a comprar whisky escondido el día domingo en vez de ir a predicar y lo pillaron y lo expulsaron por borracho. Entonces, cuando hay cosas así, es que ellos decían de que podía haber o justificarse un reemplazo, pero que de hacerlo Jehová lo haría con gente ya de mucha experiencia, con gente que vio los acontecimientos y con todo el cuento y la. Entonces no era bien visto y nunca fue bien visto. Entonces, teniendo eso presente, hay que ver cómo es que se hace el link. Entonces, es cierto, la generación en cuestión es toda la gente que vivió en 1914. Que hubiera vivido, qué sé yo, en Japón, o en los Himalayas, o en, qué sé yo, o en Cachagua, Zapallar, o en Chiclayo, o en Las Vegas, da lo mismo. Lo importante es que esta persona, que fue parte de esa generación, no se iba a morir antes de que se terminara todo, en general. Ahora, el cuento está en que, ¿y qué pasa si ahí queda uno o dos? Bueno, es un problema porque, de todas maneras, si quedaba uno o dos, bueno, entonces no estaba contando que se murieran todos esos viejos, que se murieran todos los viejos. Entonces había una forma más o menos de verlo y era con los participantes de la conmemoración. Entonces los participantes de la conmemoración, uno todos los años iba y se revisaba y veía cuántos ungidos menos quedaban. Entonces uno decía ya, oye, pero ¿por qué duran tanto si esta gente, qué sé yo, dura y sigue durando y sigue durando? Entonces uno tenía ese problema. Y es porque ellos nos habían dicho con esta información de que había que estar muy atento a que esa gente se muriera. Ahora, dentro de todas las señales del tiempo del fin, todas, esta era quizás la más importante para los testigos de Jehová. La más importante. Porque era algo que tú tenías a mano, que tú podías calcular, que tú podías decir, bueno, se murió la abuelita María, se murió don Pancho, se murió la señora Francisca y se murió la abuelita de Dubiges. Entonces, debe faltar poco porque está muriendo la generación de 1914. Entonces uno así lo iba y lo veía. Entonces no era algo trivial, no era algo ocasional como que alguien diría ahora, oh, la verdad es que nosotros nunca hemos dicho que las personas tengan que hacer cálculos como esos, porque eso es muy contrario a lo que Jehová ha enseñado. No, mentira, cuento. Usted vio ahí de que eso es lo que ellos decían. Que se desdigan es otro cuento, pero en realidad eso es lo que decían. Siempre con la técnica del tirar la piedra y esconder la mano, o decir, oh, yo nunca he dicho eso. Jamás ha estado en mi ánimo haber dicho cosas así. Y es mentira, es cuento, porque sí lo han dicho y lo siguen haciendo. Y ese es el modo operandi que tienen, lo estamos viendo ahora acá en esta información. Vamos a seguir viendo más detalles. Y un tema que tiene que ver con cómo es que ellos lo promovían, se puede dar en la propia literatura de ellos. Tenemos un ejemplo acá, se los pongo,
de una atalaya, la atalaya del 15 de agosto de 1971, en donde el párrafo 4, perdón, la página 496, en el párrafo 13, dice así: de verdad debe haber sido un día gozoso para el rey el tener delante de sí en su trono a una mujer no solo de gran belleza, sino también de modestia y que le tenía aprecio a su relación con él. Hoy también hay gran regocijo al ver a los que, desde que terminó la Primera Guerra Mundial, llegaron a ser nuevos creyentes recién dedicados, que simbolizaron su dedicación a Jehová Dios por medio de Jesucristo por inmersión en agua, desde 1919 en adelante, especialmente hasta 1931. Los que entraron fueron ungidos por Espíritu de Dios como miembros más jóvenes de la clase de la novia, porque la puerta todavía no se había cerrado a la llamada elevada para reinar con el Mesías celestial. O sea, ahí hablan de que en realidad sí había un portazo que se dio en 1930 cerca de 1931, en realidad 1935, pero ahí dicen ahí de que todavía no se había dado el portazo. Y ese es el tema ahí que hay que considerar. Pero bueno, si esta gente que había estado más o menos, que la llamada celestial era hasta 1931, 35, ¿qué pasa con los nuevos? Era una pregunta que surgía vez tras vez, especialmente cuando se invitaba a gente a estudiar la Biblia, se hacía testigo de Jehová. ¿Qué pasaba con ellos? Con gente que había estudiado, que se iba a ir al cielo, con la Virgen María, con, no sé, con los santos, etcétera. ¿Cómo ahora uno conciliaba eso con el tema de que había que la esperanza era tener un oso panda y un león en el jardín? También eso resultó ser cuento. Pero bueno. Entonces, en ese tiempo a la gente la animaban con el oso panda, con la jirafa, con el león, etcétera. Y la gente, qué sé yo, tenía esa esperanza terrenal, pero otra gente decía, no, que quería ir al cielo. Entonces, ¿cómo se hacía con esta gente nueva? Bueno, la secta tuvo que intervenir y en el año 1982 menciona esto respecto del tema que hablaba acerca del bautismo. Y la atalaya del 15 de febrero de 1982, en el párrafo 14 dice: sirva donde Jehová lo asigne. Al bautizarse alguien ahora, ¿habrá alguna esperanza de que Dios lo llame para formar parte de la novia de Cristo? Por supuesto, Dios es el juez, no los hombres. Los sentimientos y las inclinaciones de alguien, como los que posiblemente le hayan sido inculcados mientras pertenecía a alguna secta de la cristiandad, no deben regir en este asunto. Es importante recordar que la obra de cegar a los ungidos está acercándose rápidamente a su fin. Por 19 siglos hubo una sola llamada, la celestial, y Jehová escogió cuidadosamente a los que compondrían el gobierno del reino de su Hijo. Muchas personas habrían de ser invitadas, pero solo una cantidad pequeña y preciosa sería escogida. Al tiempo debido se alcanzaría la cantidad prescrita, pero limitada, de 144.000 personas. Después de esto, nadie más habría de ser ungido por Espíritu Santo como testimonio de que tuviera la esperanza celestial, a menos que, como suceso raro, la infidelidad de alguno de los escogidos que quedan hiciera necesario un reemplazo. Cuando consideramos cómo Jehová ha tratado con su pueblo durante el periodo de la siega, parece obvio que la llamada celestial en general se completó alrededor del año 1935. Bla, 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 y después el párrafo más adelante menciona lo siguiente, dice... Pero el párrafo 16 dice: en cuanto a la posibilidad de que a esta hora tardía, 1982, alguien llegue a ser un reemplazo que haya experimentado el nacer otra vez, se sobreentiende que solo muy pocos de estos ungidos restantes hayan de perder como resultado de castigo su llamada celestial por hacerse infieles. Para ahora la muerte ha mermado las filas de estos, de modo que solo quedan unos cuantos miles de ellos. Si llegara a ser necesario reemplazar a uno de ellos, ¿a quién llamaría Jehová? Jesús dijo acerca de los que fueron invitados a ser sus apóstoles: ustedes son los que con constancia han continuado conmigo mis pruebas. Lo lógico sería
que Jehová seleccionara a alguien que hubiera estado asociado con su pueblo por muchos años, que hubiera desplegado perseverancia y lealtad bajo prueba, en lugar de escoger a alguien que solo recientemente hubiera llegado a ser discípulo bautizado de Jesús, etcétera. Bueno, teniendo presente el hecho de que han pasado más de 40 años desde esta revistilla, eh, quizás se refería a esta gente de que han pasado 40. No, pero estamos hablando de que era gente recién bautizada en ese entonces que creía que era ungido y todo lo demás. Entonces, el tema está claro. Habían ungidos, pero el problema está en de que a pesar de que el número era bajo, de todas maneras el número se mantenía creciente. Es decir, se morían ungidos, pero venían otros ungidos y parecería que este tema nunca acababa, nunca se disminuían, mantenían estables, de repente hasta crecían un año, un ciento acá, otro allá, y uno decía, bueno, ¿y no se va a morir esta gente alguna vez? ¿Cuándo se va a morir? El tema es que pasaban las décadas, y muy ungido alguien podrá ser, pero se tiene que morir de todos modos. El tema está en que se hablaba mucho de la generación de 1914 y se tenía que morir, pero el tema está en que se exacerba la fecha. Ya hay una fecha que es una revista que es realmente importante. Quizás muchas veces no es muy vista en los canales de advertencia respecto de la Watchtower, porque los testigos nuevos no lo ubican, no lo conocen, nunca se habla de este tema, nunca lo van a hallar en un cabrosting. Pero fue portada fundamental de una revista, y esto animaba a la gente a seguir poniendo fe en esta farsa. Y esta es la revista que habla acerca de 1914 y que la vamos a ver ahora. El año 1984 fue un año muy, muy especial. Muy especial porque es un año histórico. No por la atalaya que le acabo de mencionar, sino porque salieron de las mejores canciones en 1984. Salió, por ejemplo, canciones estaba Phil Collins, Madonna Borderline, Billy Ocean, Caribbean Queen, Bruce Springsteen, Cover Me, The Cars, Drive, Billy Idol, I Without the Face, Wham, Freedom, Kool and the Gang, Fresh, Cyndi Lauper, The Girls Just Want to Have Fun, Ghostbusters con Jay Parker Jr., Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Tengo casi todos estos covers. Queen, I Want to Break Free. ¿Qué más? Van Halen, Jump. Wham, Last Christmas está aquí en el canal también. Like a Virgin de Madonna. Lucky Star de Madonna. Depeche Mode, Masters and Servants. Steve Perry, Oh Cherry. Hall & Oates, Out of Touch. Depeche Mode, People Are People, People Are People. U2, Tina Turner, Michael Jackson, Pretty Young Things. Queen, Radio Gaga, Billy Idol, Elton John, fantástico, Laura Branigan, Self Control, etcétera, etcétera. Salió, pero lo mejor de lo mejor de lo mejor. O sea, ese año se tiene que recordar como el mejor año de la vida. Kool and the Gang, Tonight, Cyndi Lauper, Time After Time, Duran Duran, The Wild Boys, The Reflex con Duran Duran, Pat Benatar, We Belong, Wham, Wake Me Up Before You Go, Prince, When the Doves Cry, etcétera. O sea, salió todo salió ese año, el año mejor de la vida. Y bueno, ese año salió una revistilla también que hablaba acerca de los ungidos, y la revista está acá. En la revista del 15 de mayo de 1984, La generación que no pasará. Afortunadamente yo no era testigo de Jehová en ese tiempo y pude disfrutar de toda esa música rica. Y los otros estaban subrayando la atalaya. Bueno, perdón, lo siento si les tocó. Pero bueno, vamos a ver lo que dice acá. 1914, tan solo una historia o le afecta a usted. Habla acerca de la generación marcada, sobre la generación sacrificada, etc. 1914, la generación que no pasará. Bueno, vamos a ver aquí esta revista porque es muy importante, porque echa por tierra cualquier información que diga que no, los hermanos creían, ellos pensaron. No. Esto es la atalaya, la secta lo está diciendo. Dice acá,
De ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, dijo Jesús. ¿Pero a qué se refiere la palabra generación? Y citan a un tipo para decir lo que es generación según lo que ellos dicen. Después van a citar a otro tipo que dice generación según lo que ellos ahora dicen. Es muy interesante cuando la Watchtower o la Atalaya cita a gente que solamente dice lo que ellos quieran oír, nada más. Entonces ahí menciona aquí, dice, una generación en sentido histórico no se define de acuerdo con sus límites o lindes cronológicos. No se trata de una zona de fechas, es más bien como un campo magnético en cuyo centro yace cierta experiencia o una cierta clase de experiencias para que se desarrolle la conciencia de pertenecer a cierta generación. Lo esencial es algún punto de referencia común que resulte en un sentido de ruptura con relación al pasado. Claro, como por ejemplo la música que yo pertenezco a la generación de los 80. Bueno, el tema está de agosto, cuáles serían los próximos sucesos, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue llamando, el apóstol Pablo, queda bastante tiempo y está ahí, esto es importante. Queda bastante tiempo, dice la página 6. Desde el punto de vista puramente humano, podría parecer que muchos sucesos difícilmente podrían ocurrir antes de que la generación de 1914 desaparezca de la escena. Pero el cumplimiento de todos los sucesos predichos que habían de afectar a la generación de 1914 no depende de medidas humanas que son relativamente lentas. La palabra profética que Jehová pronunció mediante Cristo es: esta generación de 1914 no pasará de ningún modo hasta que sucedan todas las cosas. Además, Jehová, quien es la fuente de la profecía inspirada e infalible, hará que se cumplan las palabras de su Hijo en un corto periodo de tiempo. Y después dicen ahí el cuento de que se cumplió antes, se tendrá que cumplir ahora y bla bla bla. Por lo tanto, ¿a quién le echan el muerto? Le echan el muerto a Jehová. A Jehová. Si no se cumple, esto es culpa de Jehová, no es culpa nuestra. El último dice acá: tal como las profecías de Jesús respecto a Jerusalén se cumplieron durante la vida de la generación del año 33, así también sus profecías respecto al tiempo del fin se cumplirán durante la vida de la generación de 1914. Esto significa que tienen maravillosas esperanzas no solo los de aquella generación, sino todos los que viven hoy. ¿Por qué? Porque respecto a los significativos sucesos que afectarán a aquella generación, Jesús también dijo: cuando vean suceder estas cosas, conozcan que está cerca el reino de Dios. La proximidad del reino de Dios hoy significa el fin de los divisivos sistemas políticos, religiosos y comerciales de la actualidad. Significa que se introducirá un nuevo gobierno justo para todas las personas obedientes de la humanidad. Usted puede escoger la vida eterna bajo este arreglo de nuevos cielos y una nueva tierra. Sí, usted puede llegar a ver este prometido nuevo orden junto con los sobrevivientes de la generación de 1914, la generación que no pasará. No queda lugar a dudas, eso es lo que ellos decían, debido a la proximidad, estos deberían tener. Ahora, en esta página se ven a todos los ungidos. Hay una página en inglés que menciona el nombre de cada uno de estos viejos que ya están 4 metros bajo tierra. Bueno, ya no están. Se murieron todos. El tema está que la generación que no pasaría, pasó. Y se fue. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué es lo que empezó a hacer ahora la secta al respecto del tema? ¿Ah? Tenían que empezar a explicar una razón importante. Explicar que los viejos que se estaban muriendo y no pasa nada. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo lo iban a enfrentar? Y esa es la gran cuestión que tenemos que analizar en el próximo video.